Hola, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte, a esta segunda cápsula en la cual vamos a abordar los desafíos que tienen que ver con la salud mental de los equipos clínicos que trabajan en oncología y vamos a ver algunas como posibles, como no solo problemáticas, sino que también vamos a ver algunas respuestas y soluciones que podemos ir construyendo a lo largo de de nuestro trabajo y de nuestra práctica clínica. Así que vamos a partir la presentación eh, nuevamente. Bueno, como dice el título, eh, y lo que yo les adelantaba un poco, que tiene que ver con algo que está en general, y esto también lo digo desde ya de la época del COVID, de la pandemia, de todo lo que pasaron los equipos clínicos en general, el personal de salud, y en este caso en particular en los equipos clínicos que trabajamos, yo me incluyo, en oncología y en cuidados paliativos también en particular, que es un desafío muy grande. Tenemos que de alguna manera, esto también es un desafío futuro, porque necesitamos de alguna forma poder generar un abordaje sistemático a esto, precisamente por lo que hablaba en el otro módulo, también en el módulo de atención psicosocial, que tiene que ver mucho eh, con la presión que existe también en los equipos de salud, que muchas veces puede entender como a perjudicar como a la noción de la humanización del cuidado, que es algo que es el aspecto transversal, ¿cierto?, de lo que habíamos abordado en en la sesión pasada. Entonces, por lo tanto, en esta parte es necesario que podamos problematizar, por un lado, los desafíos que tenemos por delante, en qué nos afecta a nosotros como clínicos también el tener una salud mental que no está compatible con la atención a una persona que está con una enfermedad muy compleja como es el cáncer, y qué es lo que nosotros podemos ir haciendo como para poder generar de alguna forma como respuesta ante, ante todos estos como fenómenos que van ocurriendo a lo largo de la atención de un paciente oncológico. ¿Ya? Voy a correr acá un poquito la pantalla. Eh, Acá. Eh, Esta es como una especie de problematización también relacionada con cuáles vendrían a ser precisamente los desafíos en la salud mental del equipo clínico de oncología y cuidados paliativos. ¿Ya? Eh, Primero que nada, como el diagnóstico como situacional de esto, es que los equipos clínicos en oncología y cuidados paliativos enfrentan muchas veces como, bueno, la mayoría de las veces, solo que muchas veces, a veces como que uno está muy en la vorágine, ¿cierto? Pero de manera permanente estamos enfrentados como constantemente al sufrimiento, la muerte, la incertidumbre. Hay muchos pacientes que se mueren, pacientes con los cuales uno hace vínculo, o pacientes que han ido muchas veces a atenderse y que inevitablemente se genera un tipo de relación muy distinta como quizá en otros servicios clínicos. Ya hablando de un hospital o alguna clínica, precisamente porque son pacientes que son de larga data, son tratamientos extensos, muchas veces de, no sé, más de, no sé, un año, o hay veces que existe una recidiva y los pacientes tienen que volver, y muchas veces el personal que los recibe es el mismo. Entonces ocurren un montón de situaciones en las cuales los equipos clínicos permanentemente están expuestos a esto, ¿ya? Eh, por lo tanto, es inevitable de alguna manera que esto no nos afecte, ¿bien? No podríamos trabajar en esto, digamos. El tema es cómo nosotros podemos irlo manejando esto en la medida que nos van ocurriendo determinadas cosas, de cómo podemos distinguir que estamos un poco más quemados o no. Y en ese sentido es como trabajamos en esta conceptualización. Bien, entonces, bueno, otro diagnóstico también situacional es que la consecuencia de es la exposición constante al sufrimiento, la muerte y la incertidumbre es precisamente la sobrecarga emocional, el burnout famoso, ya que lo vimos mucho también desde la otra vereda, desde el COVID, ¿cierto? Todo lo que implicó la pandemia, que también fue momentos muy traumáticos, muy duros para muchos equipos.
precisamente porque también se estaba lidiando y se estaba exponiendo al personal mucho a la muerte y al sufrimiento, ¿ya? Em, Existe un duelo también que no está muy conceptualizado, pero es como el duelo acumulativo y la despersonalización, que es cuando ya uno empieza como a, de alguna manera, como a disociarse en el trabajo y que le empieza a dar lo mismo un poco todo y como que empieza como a sentir esta sintomatología de que uno no está en la acción misma, sino que está como muy fuera. Y eso ya es un indicador de burnout importante, principalmente como que le sucede mucho al personal clínico. Y bueno, obviamente, como esto también no es algo que sea como unilateral, o sea, la naturaleza, por eso como que pongo ahí la naturaleza relacional del trabajo, requiere estrategias activas de cuidado personal e institucional. eh, Generalmente siempre nos abocamos como en la carencia institucional de lo que significa como que no existan instancias como de autocuidado suficiente o que no existan instancias como de poder procesar un caso difícil o una muerte difícil o una muerte dolorosa o pacientes queridos por el equipo. eh, y muchas veces, claro, nos quedamos mucho en esta carencia como desde el soporte institucional, pero también nos desafía a nosotros mismos en el sentido de que también tenemos que nosotros como generar estrategias como de afrontamiento más en la perspectiva personal. ¿Ya? Obviamente no es para nada como la solución. Nosotros nos podamos cuidar a nosotros mismos, es como una especie de mecanismo también de sobrevivencia a todo el estrés y toda la presión que implica trabajar en oncología. Y por lo tanto también acá siempre va a haber como una especie de interpelación a- al tema institucional, ¿cierto? Y a cuáles van a ser las políticas ya Eh, que van a sustentar como el fortalecimiento de un clima organizacional. ¿Ya? Acá, por eso también de alguna forma como eh, lo argumento de esta manera, que el desafío máximo de la humanización de salud es tener como un sistema de salud humanizado. Y eso significa tener políticas claras que aboquen eh, este fortalecimiento del clima organizacional, que existan instancias como de poder, no solo el descanso como físico, sino que también el descanso psicológico, porque la presión es mucha y estamos lidiando con pacientes que están sufriendo y pacientes que tienen dolor. Son seres humanos como nosotros al final. O sea, no hay mucha distancia en eso. Entonces es evidente que tenemos que, es un tema que está muy al debe. Y de alguna forma acá un poco con esta presentación y en esta cápsula como que yo doy cuenta un poco de esto y de tal vez como de diseñar como un par de estrategias o respuestas que podrían ser posibles de realizar a futuro, como para prevenir precisamente como el burnout, que es como lo que todos tememos al final. Y obviamente un montón de otras consecuencias relacionadas al burnout laboral. En este sentido, o sea, por ejemplo, trabajar en oncología, como dice acá, eh, o sea, el burnout famoso, es precisamente cómo nos afecta el estar expuesto a muertes traumáticas, a muertes dolorosas, al sufrimiento permanente, o sea, el tener que contener a personas con sufrimiento físico, psicológico, o sea, pensando en un poco la presentación anterior respecto de la ansiedad de muerte que se le genera a la gente, la necesidad de muchas veces hablar o de cómo uno observa desde el lenguaje no verbal que una persona está sufriendo o que no está bien sin que esta persona diga nada. Nosotros somos testigos de todo eso y muchas veces no tenemos cómo poder eh, tomar todas estas variables y poder llevarlas como a un lugar más seguro. Por lo tanto, estamos muy expuestos a esto. O sea, eh, este tema como ahí dice, o sea, trauma vicario, un poco para explicar el concepto del trauma vicario, es como el trauma aprendido como observacionalmente, o sea, de cómo yo siendo testigo de algo, de la muerte de alguien, de ver a las familias ahí, no sé, en un box, por ejemplo, en un paciente que está con fin de vida, de cómo la familia como de alguna manera exige respuestas y desde el equipo no se le pueden dar más respuestas
todo eso genera cierta traumatización vicaria que va a tener consecuencias como muy grandes y muy graves a nivel psicológico, psicosocial, a nivel organizacional. eh, y por lo mismo, nosotros como que estamos de alguna manera eh, empujados. A tener que de alguna manera compartir esto, compartir lo que nos pasa, cosas que por la misma dinámica de trabajo no se da hace mucho porque no hay tiempo, la demanda es mucha, las atenciones de pacientes son muchos, uno no tiene mayor como instancia de poder realmente como vaciarse emocionalmente, sobre todo si después uno tuvo un mal día. eh, la descarga emocional es muy necesaria, como les decía, sobre todo pensando en los casos que son de larga data, o sea, o que conmocionan un equipo o una muerte de alguien muy querido, o sea, desde el vínculo, ¿cierto?, con los pacientes, como con el equipo. O sea, muchos pacientes conocidos, cuando llega la hora de, no sé, ya están en el proceso fin de vida y toca tener que atenderlos, es un desafío mucho más importante porque ya hay un vínculo, ya hay una historia detrás, o sea, hay una construcción como de significado conjunto que es como un poco a nivel macro lo que se intenta como realizar en una terapia, por ejemplo, también se hace como una construcción de significado conjunto con el equipo clínico. Los pacientes le llevan regalitos al médico, a la enfermera. Se hace muy cercano a los TENS. O sea, existe una construcción de relación ahí. Entonces, cuando un paciente en esa construcción de esa relación está expuesto a este sufrimiento, está expuesto a este dolor, a tratamientos muy invasivos, a una quimioterapia muy invasiva, con consecuencias muy grandes a nivel físico, obviamente esto a la larga, no obviamente una vez, pero a la larga va a generar consecuencias negativas como en el personal de salud. Si se le quedó la, Entonces, bueno, acá un poco trato de resumir cuál es el impacto como psicológico de los equipos clínicos en oncología y en cuidados paliativos. Por ejemplo, estas cosas son cosas que se han observado dentro de lo que llamamos el impacto psicológico o el problema que existe en la salud mental en los equipos clínicos en oncología y en cuidados paliativos. La alta prevalencia de burnout, como ya les decía, esto es como una idea muy, muy fuerte en esta presentación, que es como la alta prevalencia de burnout debido a la exposición prolongada al sufrimiento, a la muerte, al dolor físico, al dolor emocional, a la familia, al cuidador que tiene síndrome del cuidador, por ejemplo, a la mamá o a la pareja que está sobrepasado. Hay una exposición constante. Obviamente esto en una vez o dos veces o tres veces no va a pasar nada porque es parte del profesionalismo que uno intenta como ejercer con cada atención con los pacientes, pero eso si lo empezamos a replicar de alguna manera mucho más sistemática por meses o por años de estar permanentemente expuesto a esto, va a generar un tipo de desensibilización que es muy peligrosa también porque como lo decía anteriormente, o sea, puede generar despersonalización, puede generar una disociación, puedo yo terminar tomando malas decisiones respecto a mi trabajo, a nivel clínico me refiero. Eh, entonces, todos estos duelos, todas estas como exposiciones al sufrimiento terminan acumulándose. Y eso termina, obviamente, afectando el bienestar emocional y por ende, como ya les explicaba, en la toma de decisiones a nivel laboral. O sea, el desempeño laboral está íntimamente ligado a nuestra salud emocional. Eh, Como les decía, o sea, esto puede generar también, ya en los casos más graves, ya esto no es tanto aplicable tanto a oncología necesariamente, pero también pasó mucho, por ejemplo, en la época de la pandemia, del COVID, o sea, muertes que fueron muy traumáticas, muy repentinas, el tener que comunicar a los familiares que un paciente como que lo iban a intubar, por ejemplo, eh, o sea, y el impacto que eso genera porque esa fue la última vez que el paciente estaba vivo, cómo eso se traspasa a la comunicación con la familia, eh, obviamente genera dentro de todo este análisis, o sea, sintomatología compatible con el estrés postraumático. La fatiga emocional, por el otro lado, eh, que hemos hablado, acumulativa, obviamente esto estamos hablando de meses, semanas o años, reduce la empatía y puede conducir a la despersonalización
Y obviamente ya esto como un poco el resultado o el diagnóstico situacional de esto, es como la necesidad de nuevo de tener intervenciones basadas en evidencia para poder de alguna forma mitigar estos efectos. Y esto va en dos niveles. Uno que es el nivel más interpersonal desde el equipo mismo y el otro nivel que es el nivel más organizacional, que ya tiene que ver más con el soporte institucional que se le da a los trabajadores de salud, en especial de oncología. Son dos aspectos que están muy ausentes. De hecho, si uno ve como las guías clínicas, como en torno como al trabajo del personal como de cuidados paliativos y de oncología, no existen como directrices específicas relacionadas con el cuidado emocional de los equipos clínicos, sino que se hacen inferencias al respecto. Por lo tanto, con mayor razón, sobre todo en este concepto donde cada vez los diagnósticos de oncología son más prevalentes, donde cada vez como, o sea, ya se consolida el cáncer como la principal causa de muerte en Chile, necesitamos tener intervenciones basadas en evidencia para poder mitigar como los efectos que yo les he mencionado. O sea, ¿cuáles son estos efectos? Despersonalización, estrés postraumático, duelo acumulativo, burnout emocional a nivel macro. O sea, esas son las consecuencias como que reciben al final los equipos clínicos de manera sistemática en el tiempo si no trabajamos estos temas del cuidado emocional. Aquí hay una respuesta. Esta es una respuesta un poco ya pensando en qué significa esto de los Schwartz Round, ¿ya? Eh, ¿Cuál fue como la historia de esto? ¿Ya? Los Schwartz Rounds se originaron en 1995 en el Massachusetts General Hospital en Estados Unidos y que fueron creados para brindar apoyo emocional a equipos clínicos. Esto a raíz de la persona de apellido Schwartz, que fue un abogado connotado en Estados Unidos, en el Massachusetts General Hospital, lo que hizo fue como un poco hacer un acto de reconocimiento de la calidad humana y del valor de la atención del equipo clínico y se dio cuenta también por lo que estaba pasando el equipo clínico a nivel como eh, mental, emocional, y destinó, después de su muerte, ¿cierto? Una especie de fundación para poder generar fondos y que los equipos clínicos puedan tener como una cierta metodología de poder ir procesando eventos adversos relacionados con el tratamiento de pacientes o de situaciones difíciles, situaciones de comunicación difíciles y que hayan impactado emocionalmente al personal. ¿Ya? El objetivo central de estos Schwartz Rounds, que en la traducción en el fondo de los Schwartz Rounds es como las rondas de Schwartz, que obviamente está esto en honor al apellido del fundador de todo esto, que fue un paciente oncológico, facilitan la reflexión sobre aspectos humanos del cuidado de salud, promueven la empatía, comunicación y resiliencia organizacional. Esto en general ha servido a muchas instituciones, no necesariamente como relacionadas con oncología, ¿cierto? Pero el meollo del asunto, o sea, el objetivo central de esto está para brindar apoyo o para generar una instancia de apoyo emocional directamente al personal clínico. Y se ha demostrado que han contribuido con el tiempo a reducir el estrés y el desgaste profesional en salud. O sea, todo lo que hemos hablado como para la prevención del burnout. Eh, estos como Schwartz Rounds, como su nombre lo dice, la idea es como no necesariamente generar como una instancia de discusión técnica, que muchas veces se confunde como en muchas ocasiones la discusión técnica con la discusión humana, por decirlo de alguna forma, eh, donde tienden de repente como y esto yo lo he observado en algunos experimentos por ahí que hemos hecho a lo largo del tiempo, eh, que se tiende a hablar como involuntariamente de aspectos técnicos del cuidado de un paciente, cuando el objetivo central como de los short rounds es precisamente dejar la parte técnica, clínica a un lado y centrarse más en la parte humana de qué fue lo que le generó.
este caso en particular de un paciente o alguna situación, alguna muerte, algún tipo de mal rato que han tenido con algún familiar o que han visto un familiar muy afectado. eh, por todos esos tipos de aspectos, la idea de los short rounds, para explicarlo un poco en simple, es reunirse todo el equipo como en círculo y poder hablar libremente. Quien toma la palabra puede hablar como de decir, ya, esto me pasó a mí, sabes que yo me sentí de tal forma, esta persona cuando dijo esto, me acordé de esto y yo pensé que no me iba a afectar, pero me afectó, me dio pena esto. Tratar de generar un espacio como de cuidado mutuo, pero dejando fuera todo tipo de toma de decisiones a nivel técnico, sino que dejar el factor humano que pueda interactuar entre todo este círculo de personas que conforman el equipo clínico y que se juntan específicamente a poder como reflexionar acerca de un caso clínico que los haya marcado o alguna situación en particular que los haya marcado. Esa es como un poco la idea de los Charles Round. Entonces, bueno, acá en resumidas cuentas, lo que les estaba hablando, que son espacios estructurados para que equipos clínicos compartan experiencias difíciles, fomentan la empatía institucional, la validación emocional y se espera que reduzca el desgaste laboral. Digo, se espera porque, claro, no es como que sea esta la fórmula para reducir el desgaste laboral per se, sino que se espera que puedan contribuir como un factor a reducir este desgaste laboral o burnout. ¿Bien? Y dentro de los estudios que se han realizado al respecto, han demostrado impacto positivo a la larga, a largo plazo en la cohesión, la comunicación y la resiliencia organizacional, como ya se los había mostrado anteriormente. Como les decía, esto es parte de un círculo de personas y yo creo que esto hay que ser bien majadero, o sea, hay que dejar el lado técnico de lado. O sea, la parte humana, el factor humano es lo que prevalece en las discusiones más profundas que se puedan dar a propósito de una experiencia difícil, con un caso específico o con una situación en particular. Esto incluso se puede también eh, hacer como una especie de costumbre o una especie de ritual como, no sé, mensual. O sea, hay distintas maneras de poder abordarlo. Esto, la verdad es que por costos y todo, claro, no es algo que haya que invertir mucho dinero, pero si se da el espacio y si se genera una cultura previa organizacional que pueda facilitar una mística más o menos como importante que pueda direccionar una conversación humana de esta magnitud, o sea, ya vamos a tener como un resultado que pueda de alguna manera como reducir este desgaste laboral, que es algo muy importante porque al final, como les decía anteriormente, esto impacta en la toma de decisiones, esto impacta en el trabajo mismo, impacta si yo hago bien o mal mi trabajo si yo estoy bien emocionalmente, esto se va a demostrar como en la atención con el paciente, independiente que yo tenga como instaurado acá el chip de la humanización del cuidado, ¿cierto? Eh, pero nada va a servir como solo desde el aspecto racional, o sea, yo tengo que estar bien eh, emocionalmente también, no solo saber y reconocer como lo que hay que hacer desde la racionalidad. O sea, obviamente yo voy a estar con el chip de la humanización del cuidado, pero no es solamente eso. O sea, hay muchas otras experiencias y por eso es necesario fortalecer la cultura organizacional, el apoyo institucional, no solo como generar estas estrategias de autocuidado propios, como, no sé, de comer bien, como de comer bien, por ejemplo, de dormir bien, de, no sé, hacer algún tipo de actividad física, que son cosas súper genéricas y son lugares muy comunes, como que, ya, ¿qué es lo que tú estás haciendo para cuidarte? En cualquier trabajo nos vamos a encontrar con eso. Pero en algo específicamente diseñado para un equipo que trabaja en oncología, los short rounds es una buena respuesta costo efectiva, que se pueden generar instancias de poder como reconocer primero situaciones difíciles, compartirlas y poder hablar de aquellas situaciones difíciles desde el factor humano. Porque es importante también con esto como reconocer ciertas como situaciones que en común nos afectan a todos. Porque claramente cada funcionario tiene su
experiencias como particulares con ciertos pacientes, pero hay situaciones que trascienden los profesionales, trascienden como funcionarios y que ya forman parte como de un turno, por ejemplo, o de todo un servicio también, o sea, de MQ, no sé, o cirugía, qué sé yo. O sea, de distintos servicios clínicos en general. Entonces, si logramos como de alguna manera ir construyendo espacios estructurados para que estas discusiones o conversaciones puedan darse, o sea, ya vamos a tener como un granito de arena más en esta construcción de una cultura organizacional que realmente está alineada con los conceptos que hablábamos en la cápsula anterior de la humanización del cuidado. Eh, o sea, no podemos hacer lo que intentamos hacer como en la intervención psicosocial de los pacientes si no tenemos como base un soporte organizacional robusto, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, aquí, ¿qué estrategias institucionales? Y esto también es una pregunta abierta, ¿no? Estos son sugerencias, recomendaciones, que son cosas que ya han surgido en esta cápsula. Es como, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, más allá de, desde el punto de vista individual, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que hago uno? ¿Qué es lo que hace uno, perdón, para cuidarse? ¿Qué es lo que estoy haciendo como en el día a día como para poder funcionar bien, comer bien, dormir bien? ¿Cuáles son cuán saludables son las relaciones que yo establezco con los demás en general, no hablando solo con compañeros de trabajo? eh, y esas cosas poderlas llevar también al ámbito interpersonal. O sea, acá yo distingo tres niveles, como que es uno el personal individual, el otro es el interpersonal, que ya es como más social, ¿cierto? Y el tercero, que es el otro aspecto que yo reconozco también, que es como cómo esto se puede como fomentar desde la política institucional de donde sea que ustedes estén trabajando. O sea, esos son los tres grandes niveles como de cómo nosotros podemos abordar el autocuidado. Una también es como les decía, o sea, cómo nosotros desde la institucionalidad podemos tener unas políticas explícitas de apoyo. Ahí hay algunas sugerencias, por ejemplo las pausas activas, que es algo que está archi como reconocido, o pausas saludables, ¿cierto? Eh, la formación en autocuidado, o sea, formación en habilidades blandas, no solamente para el cuidado de los pacientes, sino que habilidades blandas referente como a la relación con los colegas, la relación con los técnicos. Hay un montón de cosas que están también como interpelando a nuestro ego, ¿cierto? Interpelando como a cómo nosotros podemos realmente como resolver ciertos conflictos de manera asertiva, de cómo nosotros podemos como generar ciertas respuestas que no van a ser como ni pasivas ni agresivas, sino que asertivas, como en el medio, y cómo nosotros también podemos generar liderazgos a nivel organizacional, desde los equipos primero, desde las instituciones después, para promover una cultura que yo creo que esto es vital, que es que no castigue como la expresión de la vulnerabilidad. En general, el cáncer, en oncología sobre todo, todo lo que hemos ido hablando, es precisamente como el tener una relación distinta con la vulnerabilidad humana, estar permanentemente como viendo que una persona se deteriora. O sea, ¿cómo no nos va a afectar eso a nosotros? ¿Y cómo eso nosotros lo vamos a absorber para poder expresar nuestra vulnerabilidad si hay algo que no me parece, por ejemplo, a mi jefatura? Entonces, en general, dentro de la rigurosidad de- y de la rigidez muchas veces como de las jerarquías de los equipos de salud, muchas veces se pierde entre medio todo esto que les menciono, o sea, de expresar, por ejemplo, situaciones como de que yo me sienta realmente vulnerable y que la otra persona al otro lado, como interlocutor, pueda sentirse eh, emocionalmente presente con el otro, no así como ya te escuché, ya sigue haciendo tu pega, digamos. Un poco de esa gama de ejemplos que les puedo ir mencionando. Entonces necesitamos construir liderazgos como apropiados para estas situaciones que nos puedan llevar, por ejemplo, a un desarrollo de un Schwartz Round, por ejemplo, donde nos juntemos, no sé, media hora máximo, de poder como generar como una instancia de conversación, como ya les decía, que pueda ser reconfortante para todos los miembros de la organización.
Porque así se construye cultura organizacional real que esté como realmente alineada con la humanización del cuidado, que es como nuestro aspecto más transversal. Y aquí donde llegamos, ¿cuáles son los factores protectores que tenemos nosotros como clínicos que promover? O sea, y acá esto también yo lo he escuchado porque muchas veces, bueno, yo lo he visto, lo he escuchado y lo he visto y lo he experimentado también en primera persona. O sea, cuando he trabajado, por ejemplo, en el Instituto Nacional del Cáncer, o he trabajado en el San Borja, o he trabajado en el FALP, o en la clínica UPA, que es donde yo estoy actualmente. O sea, en la parte de oncología existe, existe una mística especial. Existe como una especie de significado en común, que estamos todos como en algo como más grande, digamos. Como que es algo como de que tiene una nobleza especial el estar acompañando a pacientes que están en un sufrimiento físico muchas veces muy grande y que en una infinidad de ocasiones muchas veces no van a salir, como no se van a mejorar de esto. Entonces ahí es donde ocurre toda esta especie de reacción en cadena que nos termina afectando a nosotros en el burnout al final. Entonces, ¿cómo nosotros construimos esto? A través del trabajo colaborativo, o sea, comunicación asertiva, fomento de liderazgo, ¿ya? O sea, cuando hablo de esta mística que yo veo en el personal de oncología, hablo precisamente del sentido de propósito compartido. Y en las oportunidades de formación continua, o sea, también mencionar como los short round como una buena instancia, costo efectiva por lo menos, de poder generar estas instancias de que el personal se reúna a hablar del factor humano en cada atención que proveen. Creo que eso es vital, ¿ya? Y que es algo que también yo he visto, y también lo vi en el Princess Margaret de allá de Canadá, y que se ha generado en general una política institucional de tener como espacios rituales para procesar pérdidas precisamente por los vínculos que se establecen con los pacientes. Pacientes que han estado, no sé, 1 año, 2 años, 5 años en un tratamiento oncológico y finalmente no lo logran superar. eh, es necesario establecer como ciertos espacios rituales. Es necesario establecer como, no sé, prender una velita, un minuto de silencio, eh, generar pequeñas, grandes instancias, porque si eso lo multiplicamos en el tiempo, vamos a ir construyendo otro tipo de equipo, un equipo mucho más sensibilizado a esto, mucho más sensibilizado a la pérdida, mucho más sensibilizado con los problemas que pueden surgir incluso en el ámbito personal de los compañeros. O sea, hay un montón de situaciones que nosotros nos dan oportunidad para construir una cultura organizacional que esté alineada con la humanización del cuidado. Y yo creo que eso se resume todo. Eh, Y bueno, y acá yo siento que acá es como también los riesgos, cuáles son los riesgos de no intervenir esto, ¿ya? Que un poco volviendo al inicio, o sea, como sabiendo este diagnóstico como de la situación en la que estamos, o sea, tenemos, y yo creo que más que riesgos son constataciones de cosas que uno ha observado también que han pasado en distintos equipos. O sea, aumento del ausentismo, por ejemplo, la rotación del personal, el hacer mal la pega derechamente, o sea, errores clínicos o deshumanización del cuidado, o sea, es como ya todo lo contrario. O sea, hay alguien que puede estar tan quemado, que ha tenido tan malos días, que ni siquiera ha tenido la oportunidad de procesarlo, que finalmente puede llegar a tratar mal a un paciente. Entonces, todo eso necesitamos prevenirlo de alguna forma y mientras antes lo prevengamos es mejor, porque vamos a tener más instancias de poder detectar personas que a lo mejor están más quemadas que otras y podemos de alguna manera diseñar un plan de intervención personalizado para esa persona. Hay algunas clínicas que yo he escuchado, esto no lo he visto directamente, pero han tenido como trabajos de coaching específico como en temáticas como que están como bajas, como en términos, por ejemplo, de las habilidades interpersonales, donde se construyen planes de desarrollo para el personal, donde pueden de alguna manera hacer un seguimiento de estas variables como que uno va observando en cuanto al manejo interpersonal, la gestión de conflictos, la misma comunicación como con los pacientes. Existen instancias donde pueden ocurrir estos planes de desarrollo.
Entonces, hay cosas que se pueden hacer y que no involucran tanto presupuesto ni inversiones millonarias, ¿ya? Obviamente, además de los errores clínicos y la deshumanización del cuidado que les mencionaba, también está el impacto negativo del bienestar en el bienestar de los pacientes y las familias cuando el equipo está sobrecargado. O sea, las familias ya pueden llegar con un sentido de urgencia y si yo, porque también tengo un mal día o estoy realmente quemado, los trato mal y después como que ni siquiera estoy como en condiciones de reconocer o de distinguir que realmente los traté mal, porque eso es lo otro. O sea, muchas veces uno a veces está tan quemado que ni siquiera se da cuenta de cosas como esa. Entonces, esto nos lleva al final como a perder el sentido como de pertenencia de qué es lo que estoy haciendo acá. O sea, cuál es cuál es lo que, la energía que me lleva a trabajar en esto, por qué estoy en esto, cuál es mi propósito trabajando en esto. Porque si no nos preguntamos ese tipo de cosas de cuando en cuando, vamos a tener el riesgo de quemarnos, simplemente. Esa es como un poco como la idea fundamental y la idea fuerza que gobierna un poco como todo esto. O sea, tenemos que hacer trabajo a corto, mediano y largo plazo. Y a largo plazo, obviamente, la idea es poder construir una cultura organizacional que fomente la expresión de la vulnerabilidad, que fomente los rituales, como les decía, que fomente los factores protectores en general, existe un cierre de casos complejos, que se tomen el tiempo. Puede tomar 5 minutos, pero que nos reunamos todos y podamos comentar esto, o prender una velita, por ejemplo, hacer un ritual. O sea, todos esos tipos de políticas digo, políticas como de iniciativas, pueden ir ayudando a generar un mejor ambiente laboral, porque harto difícil que la tenemos en el fondo. Entonces, si no queremos llegar al aumento del ausentismo y la rotación, y que cada vez como que con el tiempo exista un menos sentido de pertenencia, bueno, tenemos que actuar. Una de las maneras es como lo que les sugería en esta como intervención, que es como los short rounds. Y creo que eso es algo como, de alguna manera, que nos puede beneficiar a la larga si esto se instaura como una política más como institucional, pues, de donde sea que ustedes trabajen, o sea, en oncología, ya sea en FALP, ya sea en el Carlos Van Buren, ya sea en, no sé, en cualquier lado, en San Borja, en la clínica UPA, hay un montón de instituciones que tienen sus servicios de oncología y que todo este tipo de problemáticas son transversales. Y tenemos que de alguna manera poder como llegar a una instancia donde efectivamente tengamos la oportunidad de hablar del factor humano, hablar de lo que nos impacta a nosotros mismos, y quizás nuestra historia, haber perdido un paciente muy importante o haber tenido una confusión de un paciente que a lo mejor no debió haber como tenido como tanto dolor o manejos con la familia. O sea, obviamente esto siempre desde el punto de vista como más humano, como les decía anteriormente, no algo técnico, porque ahí también nos podemos entrampar y eso puede generar como una instancia más iatrogénica. Entonces no queremos eso. La idea es que podamos de alguna forma construir esta como institución, donde sea que estemos, que pueda de alguna manera como cuidar a sus funcionarios, no solo cuidarlos como con condiciones laborales dignas, digamos, como de buenos sueldos, ¿cierto? No sé, de buen ambiente laboral en general, sino que también en lo específico que atañe a la oncología, el poder estar ahí sabiendo que tengo un equipo detrás y que yo puedo como apoyarme en ellos en el caso de que sea necesario si es que uno de nosotros flaquea. Y eso es un poco lo que les quiero mostrar y los que les venía un poco a, a exponer respecto de que sí tenemos soluciones a las cuales podemos echar mano para, para poder mejorar el ambiente y el burnout de los equipos. ¿Ya? Porque si no, a la larga esto es precisamente generar como, o sea, no vamos a poder de alguna manera entregar una buena atención, ni siquiera atención psicosocial, atención a todo nivel.
Entonces no podemos mantenernos en eso mucho tiempo y ahí también está el palo, obviamente, como desde la parte institucional, que estos temas se tienen que poner en relieve como merecen. Así que bueno, esa ha sido la presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Eh, bueno, les agradezco un montón la atención. Como les dije en el video anterior, la idea es que ustedes puedan realizar preguntas que tengan en el tintero. También me gustaría saber como sus propias experiencias. Estas son las dificultades de tener clases que no son sincrónicas, pero me gustaría saber sus opiniones, sus pensamientos y cómo ustedes lo podrían abordar, pues desde su perspectiva de trabajo, desde su lugar de trabajo, cómo poder generar estas instancias que yo les menciono en esta presentación. Así que bueno, les mando un abrazo, ha sido un gusto y espero encontrarnos en una otra ocasión. Que estén muy bien.